Siempre los estudiantes de quiropráctica me preguntan acerca de las indicaciones sobre la terapéutica manual. Cuándo utilizar TRUS, cuándo utilizar movilizaciones solamente, cuándo utilizar terapia neuromuscular. En este caso les voy a dejar un gráfico, un cuadrito que ustedes pueden perfectamente imprimir y tener en sus sitios de trabajo con el propósito de que tengan a la mano cuándo hacerlo. En el cuadro se resume muy fácilmente en que por lo menos la movilización con TRUS, con impulso, se hace básicamente en dolor agudo, en dolor localizado, cuando haya una restricción con un tacto final duro, cuando haya una restricción segmental sin dolor y cuando hay una zona de irritación pronunciada. También, en cambio, la movilización sin impulso se realiza solamente cuando hay restricción con un tacto final blando o haya una restricción segmental con dolor. Asimismo, la terapia neuromuscular o TNM se realiza cuando hay dolor crónico, cuando hay restricción con un tacto final blando, cuando hay restricción segmental con dolor y donde haya un desequilibrio muscular notable, como es el caso de pacientes neurológicos o pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Y los programas de estiramiento y fortalecimiento muscular se realizan cuando hay dolor crónico, dolor referido, hay restricción con un tacto final blando, hay restricción segmental con dolor, hipermovilidad segmental y también donde haya un desequilibrio muscular notable. Otro aspecto importante que se pregunta normalmente en los diferentes talleres es la respuesta del paciente a la terapéutica manual. ¿Qué hacemos cuando obtenemos determinada respuesta de un paciente o el paciente nos pregunta sobre el tratamiento que le estamos dando? La primera pregunta es, ¿el paciente experimenta mejoría después del tratamiento? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues fundamentalmente el tratamiento se va a repetir tantas veces hasta que el paciente no padezca los síntomas o hasta que se haya alcanzado el objetivo del tratamiento como tal. En la segunda pregunta que nos hacen normalmente es, ¿los síntomas del paciente se exacerban subagudamente durante las horas posteriores al tratamiento, pero muestran alguna mejoría al día siguiente del tratamiento? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues básicamente es necesario seguir con el régimen del tratamiento para poder llegar a feliz término a lo que nosotros buscamos, que es en este caso la eliminación de los dolores del paciente o la mejoría relativa del paciente hasta que llegue a su homeostasis corporal. La tercera pregunta es, ¿los síntomas del paciente se exacerban inmediatamente después del tratamiento? ¿Qué hacemos en ese caso? Lo primero que hay que hacer es tranquilizar al paciente. Hay que hacer tracción suave de los segmentos espinales que hemos tratado, especialmente la zona cervical. Posiblemente sea necesario realizar un masaje suave de los músculos paravertebrales. Es necesario también, en el caso de que lo amerite, la infiltración local con anestésicos locales, la utilización de terapia neural, la reevaluación de los resultados anteriores que hemos tenido durante el tiempo que estamos tratando al paciente y hacer una documentación detallada de los hallazgos físicos, incluido el examen neurológico y el historial del paciente. En una cuarta pregunta, se los presenta generalmente, los síntomas empeoran progresivamente en días, semanas o meses. En ese caso, se debe interrumpir el tratamiento manipulativo y considerar tratamiento médico o la infiltración local, la utilización de terapia neural como apoyo, en este caso a la quiropráctica. Hay que hacer una reevaluación de los anteriores resultados del diagnóstico que hicimos inicialmente y pueden ser necesarias en este caso las consultas, ya sea reumatológicas, traumatológicas u ortopédicas, y ellas no deben posponerse, pues son urgentes en este caso para el paciente. En caso de complicaciones neurológicas, lo fundamental es hacer una hospitalización inmediata, así como elaborar una documentación completa del incidente y de todos los resultados y presentársela en este caso al médico tratante
porque nosotros estamos asumiendo el problema del paciente. Recuérdese siempre que la persona que trabaja en quiropraxia está asumiendo los resultados de las prácticas que usted está realizando, entonces debe asumir ese caso. Una sexta pregunta es: ¿el estado del paciente permanece invariable, ni mejoría ni empeoramiento de los síntomas iniciales después de varias sesiones de tratamiento, de 3 a 5, máximo por lo menos 8 sesiones? En ese caso hay que interrumpir el tratamiento y reevaluar la situación, en este caso psicosocial del paciente, pues puede estar incidiendo, y también en la parte afectiva, pues puede estar incidiendo en la respuesta o los resultados que estamos obteniendo durante el tratamiento. El practicante de quiropráctica debe tener siempre las siguientes recomendaciones en mente. Primero, es bueno efectuar maniobras de relajación de las partes blandas al principio. Siempre puede usar por lo menos el masaje suave, que se ha explicado anteriormente en la parte diagnóstica, con el propósito de aflojar todos los tejidos blandos antes de realizar cualquier maniobra. Otro aspecto importante es comprobar antes de toda manipulación, mediante la puesta en tensión, eso es como hacer la pantomima, como hacer el teatro de la maniobra, la puesta en tensión a donde vamos a llevar al paciente antes de hacer la manipulación. Recordar siempre que la fuerza máxima de impulso, especialmente, no debe exceder de los 7 kilogramos y que por lo menos a nivel cervical nunca debe pasar de los 30 grados en este caso. Siempre tenerlo presente porque es un aspecto fundamental cuando trabajamos por lo menos a nivel de la quiropraxia cervical. Hay que saber mejorarse con una mejoría. Las maniobras se deben realizar una vez al día mientras haya una mejoría real subjetiva del paciente en este caso, y posteriormente estas deben realizarse de 5 a 7 días generalmente hasta dar de alta al paciente. Generalmente la quiropraxia es una terapia de alto impacto en la cual no se requieren más de 15 terapias para resolver los problemas del paciente, a menos que sean un problema como el caso de hernias discales, en donde requiere un poco más de terapias para poder ayudar al paciente a mejorar su confort y tener una respuesta objetiva en cuanto al tratamiento que le estamos aplicando. En la elección de las técnicas a aplicar hay que conjugar dos factores importantes. Primero, el dominio de las mismas y la experiencia personal, en este caso del terapeuta. Comience siempre con las maniobras menos agresivas, ¿sí? Porque tú no sabes la respuesta que puede tener el paciente a las primeras maniobras. En la primera sesión de tratamiento quiropráctico se deben utilizar no más de 2 maniobras, precisamente por eso, porque tú no sabes la respuesta que va a tener el paciente. Siempre encontrar que por lo menos la maniobra a nivel de la articulación occipito-artroidea no es una maniobra general que se le hace a todos los pacientes y que no la contamos dentro del marco de las 2 maniobras que hay que hacerle en este caso al paciente. Generalmente de 3 a 6 sesiones de manipulaciones son suficientes para conseguir la curación. Si en 6 sesiones no mejora el cuadro, es fundamental volver a replantearse cómo está, hacer un nuevo diagnóstico y poder replantearse qué otro tratamiento debo iniciar antes de trabajar con la quiropraxia o buscar terapias, en este caso terapias naturales que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver por lo menos con el uso de plantas o con la utilización de otras técnicas, ¿verdad? Como el uso de imanes, o utilización de agujas de acupuntura o utilización de terapia neural, etcétera, que me permitan ir mejorando la condición del paciente para salir adelante. Recordar siempre que la manipulación se efectúa en el sentido libre de dolor. En el sentido libre de dolor. Durante el desarrollo del acto quiropráctico hay que tener en cuenta 3 aspectos importantes, que son, primero, localizar el nivel vertebral a tratar. Aquí el ajuste se hace en base al reclutamiento, bien sea lineal o reclutamiento convergente, donde las fuerzas van a incidir sobre un punto para poder efectuar el truzo. Así, unas vértebras van a ayudar a otras a alinearse normalmente. En este caso, las vértebras que están sublujadas se van a alinear utilizando como palanca las otras vértebras. La mayoría de las maniobras sobre el esqueleto axial se basan básicamente en reclutamiento convergente. 2. La puesta en tensión articular.
Allí, una vez seleccionado el nivel a tratar, la siguiente etapa es asegurarse de que la única movilidad residual persistente se sitúa en el nivel que vamos a tratar. Es decir, que todos los otros niveles o segmentos están bloqueados. Es la llamada zona significativa donde vamos a trabajar. Allí se realiza la impulsión corta, breve, mínima, que va a producir el truz correspondiente. Y el tercer aspecto fundamental es la manipulación propiamente dicha, que consiste en imprimir bruscamente ese impulso breve y rápido sobre la zona significativa para producir el truz. O sea, son tres aspectos importantes: localizar el nivel vertebral a tratar, la puesta en tensión articular y la manipulación propiamente dicha. Son tres aspectos clave que lo vamos a utilizar en todo tratamiento quiropráctico cada vez que realicemos una maniobra en cualquier segmento de la columna vertebral. Entre las causas de errores que normalmente podemos encontrar durante la realización de un acto quiropráctico tenemos la posición incómoda tanto del paciente como del operador. Aspecto importante que hay que tener presente: siempre seguir la normativa en cuanto a evitar la tensión del paciente o que el paciente ayude mientras estamos haciendo el tratamiento, porque entonces hay una contracción refleja de la musculatura que nos va a impedir realizar el truz propiamente dicho. Allí es necesario entonces aprender a utilizar distractores con el propósito de que el paciente se relaje mientras hago la maniobra quiropráctica. La mala presentación del acto quiropráctico. Aquí podemos encontrar cuando por lo menos en este caso el quiropráctico, el operador quiropráctico, se haya pegado a la camilla, no asume bien al paciente, no lo hace bien cuando está trabajando, no dirige bien el acto, los abrazos son muy flojos, la cadera del operador está rígida, los pies no están relajados con relación a las rodillas, y eso hace que la persona esté incómoda cuando va a realizar el acto quiropráctico, con lo que lo va a hacer ineficiente o no va a tener, en este caso, la contundencia necesaria para poder obtener el truz. Y otro aspecto importante, que es una de las causas de errores que normalmente encontramos, en este caso en la mayoría de los estudiantes de quiropraxia, es la falta de convicción que en este caso tiene el operador quiropráctico para realizar en este caso la impulsión. Y ese es un aspecto que debe ser determinante: la seguridad cuando estás realizando el acto quiropráctico. Vertebral corre a través de los agujeros costovertebrales cervicales en la parte lateroanterior, como se aprecia en la imagen que tienen ustedes de fondo, y se fusionan para formar la arteria basilar. El sistema vértebro-basilar es el único en la anatomía humana en que dos arterias diferentes se fusionan en una sola arteria que provee la circulación del encéfalo posterior. El sistema vértebro-basilar irriga el tronco encefálico, que es la estructura que permite respirar y tragar. También irriga los lóbulos occipitales cerebrales, que se encargan de la visión, y además irriga el cerebelo, que se encarga del equilibrio y la coordinación. La insuficiencia vertebral basilar es la estenosis en las arterias vertebral y basilar secundarias a una ateroesclerosis que conduce a la insuficiencia circulatoria vértebro-basilar y a una circulación posterior pobre y escasa. Con la confluencia vértebro-basilar, las placas de ateroma pueden progresar con consecuencias que son catastróficas, incluyendo la oclusión de la arteria. Muchas lesiones vértebro-basilares surgen de algún pequeño vaso y ellas son pequeñas y aisladas. Las consecuencias clínicas de esas lesiones más pequeñas consisten en una variedad de déficits neurológicos focales. Los síntomas que pueden observarse en la insuficiencia vertebral basilar incluyen vértigos, vómitos, náuseas, dolores de cabeza, ataxia, disartria, que es la dificultad para mover los músculos de la boca, así como también diplopia, ¿sí?, que es visión doble, trastornos visuales, hormigueo en los brazos y manos y pérdida fundamentalmente de la fuerza en las extremidades superiores.
La oclusión unilateral que puede ocurrir de la arteria vertebral va a generar una serie de síntomas variables que usualmente son benignos, y eso es posible básicamente por el relleno retrógrado que va a ocurrir desde la arteria basilar. Un aspecto también importante es ver el movimiento de la articulación occipito-atroidea. Y aproximadamente el 50% del movimiento de flexión y extensión ocurre a nivel de C0, C1, alrededor de un 25 grados, tal como lo vimos en la parte diagnóstica cuando hablábamos de la movilidad vertebral. Aproximadamente el 50% de la rotación va a ocurrir básicamente a nivel de C1 y C2 de la articulación atlas-apsis, ¿sí? Alrededor de 40 grados, y una inclinación lateral que va desde 7 a los 11 grados, precisamente por el ligamento alar que está allí y que permite el movimiento en este sentido. Los movimientos de la región, en este caso cráneo-cervical, básicamente a nivel de C1, C2, son de flexión-extensión de 20 grados, de inclinación lateral unilateral de 5 grados y la rotación axial unilateral de 40 grados aproximadamente. El ejemplo de lo que puede ocurrir en la inestabilidad cervical alta, la ruptura por lo menos del ligamento alar izquierdo aumenta el rango de rotación axial hacia la izquierda y derecha igualmente en 4 grados. Entonces, un trabajo que hizo Panjabi por allá en el año 1990. Dvorak, Bakar y Panjabi en 1987 utilizaron tomografías axiales computarizadas en 7 cadáveres, aunque notaron aumento del movimiento a ambos lados, solo el lado opuesto de la disección ligamentaria está aumentado de forma significativa. Experimentos han demostrado que al cortar un ligamento alar también se afecta significativamente la flexión e inclinación lateral. Y esto es importante tenerlo presente en alguna persona que tenga ruptura de este ligamento. Las causas de inestabilidad que se pueden encontrar a nivel del segmento cervical es en la occipitalización del atlas. El movimiento entre el occipucio está abolido. La flexión máxima del atlas sobre el axis y la rotación requieren un estrés máximo sobre los ligamentos occipito-odontoideos, y esto puede inducir hipermovilidad y subluxación atlantoaxial, lo cual puede aparecer en etapas tardías de la vida producto de la fijación atlanto-occipital, que puede ocurrir inclusive desde el parto. Mayor frecuencia de disfunción atlantoaxoidea se ha encontrado en pacientes que tienen una fijación de C2 y C3. También se ha encontrado hipermovilidad en anomalías congénitas del odontoides y síndrome de Down. En todo caso, la laxitud ligamentaria cráneo-cervical va a ocurrir fundamentalmente en pacientes que presentan síndrome de Down, síndrome de Marfan, síndrome de Grisel, artritis reumatoide, psoriasis, lupus, osteogénesis imperfecta, neurofibromatosis, síndrome de Marquio, la platibacia y la malformación de Charcot de tipo 1 y 2. Por esto es importante realizar una evaluación radiológica del raquis cervical superior, porque mediante ella se puede determinar los posibles problemas que puedan existir fundamentalmente a nivel de la articulación occipito-atroidea o entre C1 y C2. Para esto es necesario realizar una radiografía transoral. Mediante esta radiografía se pueden apreciar una serie de aspectos como es la separación que puede ocurrir entre el cuerpo del axis con relación al atlas, o que por pérdida de este disco, por disminución de este disco, esa separación que debería ser exacta vaya torcida desde un lado, lo que va a generar problemas de tipo neurológico en diferentes partes, sobre todo a nivel de los miembros superiores. Importante siempre es preguntarse por qué los pacientes tienen miedo de que se realice una manipulación cervical. Este miedo que tienen los pacientes no es un miedo que, vamos a decir, no está infundado,
Básicamente pueden ocurrirse que por un exceso de fuerza o por un exceso en los grados de rotación, que no deben pasarse de 30 grados, y esa fuerza no debe pasar de 7 kilos, se pueden generar problemas a nivel de la arteria vertebral. En un diagnóstico, en un trabajo que se presentó en JAMA en 1934, se presenta el primer abstract médico legal de un accidente vascular después de una manipulación cervical, que se realizó con mucha fuerza. La mayoría de los accidentes, en este caso cervicales o cerebrovasculares, que ocurren después de la manipulación cervical, se producen por básicamente disección de la arteria vertebral, por un corte que puede ocurrir a nivel de la arteria vertebral, y allí ya el paciente no tendría nada que hacer porque es un accidente muy grave que puede conducir inclusive a la muerte. Algunas cosas que pueden generar un problema de una mayor debilidad de la arteria vertebral son por lo menos la edad, el género, más en mujeres que en hombres, la hipertensión arterial, el estrés, el uso de anticonceptivos, migrañas, uso de anticoagulantes, tabaquismo y espondilosis cervical pueden representar factores de riesgo cuando se encuentran problemas a nivel de la arteria vertebral. Hay una serie de trabajos que han evaluado por lo menos daño en la capa íntima de la arteria es la causa más probable de disección de la arteria vertebral y de la producción del insulto vertebral basilar. También una gran rotación a nivel de extensión de la articulación C1-C2 del atlas y el axis. Las maniobras manipulativas son de alta velocidad y son forzadas, y si no se tiene presente estos problemas o se hace una prueba previa para ver cómo está trabajando la arteria basilar, se puede caer en un problema como estos. Sin embargo, no hay una suficiente explicación del accidente vértebro-basilar. Si analizamos anatómicamente la lámina que tienen enfrente, podremos entender por qué la adherencia de la arteria vertebral al proceso lateral de la faceta C1-C2 vía tejido fibroso perivascular podría ser un mecanismo de mayor propensión al insulto vertebrobasilar durante la manipulación cervical superior. Ahí podemos apreciar cómo la arteria hace una curva de aproximadamente 90 grados y a veces un poco más antes de entrar en la parte del cerebro y unirse con la otra arteria vertebral para generar el tronco basilar común posterior del cerebro. Una serie de trabajos realizados por diferentes investigadores han demostrado que el 58% de los problemas de la arteria vertebral ocurren del lado izquierdo de los pacientes, en muestreos hechos al azar. 23% ocurren del lado derecho, 19% ocurre en ambas arterias que están comprometidas. En un angiograma negativo, en 7 casos se encontró problemas a nivel de los pacientes. El espasmo reversible o coágulo disipable como posible causa tendría que hacerse mediante anticoagulantes y mediante movimientos suaves y no movimientos de manipulación a nivel del raquis cervical. Una serie de trabajos presentados en el año 2002 ha demostrado que los pacientes pueden sufrir daño a la arteria vertebral por manipulación cervical. Aquí la historia clínica puede identificar los factores de riesgo de problemas cardiovasculares y a nivel de un accidente venoso encefálico, pero no de un insulto por manipulación. La historia y el examen no son predictivas de un accidente cerebrovascular por manipulación. Los pacientes con riesgo cardiovascular no se pueden homologar a los que tienen riesgos de la manipulación. Y la disección de la arteria vertebral no es predecible. Por eso es que deben hacerse las pruebas necesarias mediante los movimientos pasivos para detectar dónde hay problemas y fundamentalmente hacer el test de Klein, que es el que nos puede indicar si hay un problema a nivel de una insuficiencia a nivel de la arteria vertebral o a nivel basilar. ¿Cuáles son los tipos de manipulación que pueden estar relacionadas con el insulto arterial vertebral? Las manipulaciones que son realizadas con fuerza de alta velocidad y de rotación combinada con extensión. Varias repeticiones tratando de inhibir el dolor inicial también pueden generar problemas a ese nivel.
y la manipulación realizada bajo anestesia, que solamente debe realizarla un quiropráctico con mucha experiencia, pues cuando se coloca anestesia el paciente no tiene límites anatómicos a donde va a llegar para producirse la manipulación. Luego debe ser evaluado y trabajado por un quiropráctico con mucha experiencia. No es posible predecir cuándo una manipulación cervical alta puede producir un accidente cerebrovascular o disección de la arteria vertebral. El perfil de una arteria vertebral riesgosa no es más objetivo que cualquier otro riesgo vascular que podamos encontrar en un paciente. Disecciones de la arteria vertebral pueden ocurrir con simples movimientos de rotación de cabeza antes de consultar, en este caso, al terapeuta, hasta confundirse con craniocervicalgias. Por eso es importantísimo realizar el test de De Klein. Sin embargo, por lo que se ha dicho anteriormente, no hay que tener temor con encontrarse con un problema de un accidente cerebrovascular producto de un insulto vertebral cervical. Esto puede ocurrir fundamentalmente, hay trabajos que han evaluado que aproximadamente una persona solamente muere por cada 10 millones de manipulaciones a nivel cervical, lo que nos indica un riesgo mínimo cuando se hace este trabajo, siempre y cuando se tomen las previsiones del caso realizando el test de De Klein. En el test de De Klein colocamos al paciente con la cabeza fuera de la camilla, los hombros el orillo de la camilla y producimos una extensión, rotación máxima de un lado. Lo dejamos allí durante 30 segundos. Si nos dará un test positivo en aquellos casos en el que encontremos nistagmo, es decir, el relampagueo de los ojos de forma involuntaria, o que nos podamos encontrar mareos en ese caso. Del lado, por lo menos si se hace del lado derecho, de igual forma lo podemos hacer del lado izquierdo, porque puede ocurrir que en ese caso haya una pequeña disección de la arteria o que haya un ateroma en un lado de la arteria que la está rellenando de forma retrógrada y nos dé positivo de un lado y negativo del otro lado. En ese caso podemos hacer por lo menos una quiropraxia, pero antes deberíamos hacer movilizaciones en vez de manipulaciones cervicales de alta velocidad y fuerza. Por lo antes descrito, es fundamental que el practicante realice un buen diagnóstico quiropráctico, fundamentalmente basado en los movimientos pasivos, como lo decíamos anteriormente, que serán los que nos dirán las restricciones o cambios de movimiento que pueden ocurrir al nivel vertebral a tratar. De no tener claro el diagnóstico, el practicante debe apoyarse en especialistas, bien sean imagenólogos, traumatólogos, reumatólogos o internistas, para poder establecer las pautas previas de la manipulación y si esta es viable. De lo contrario, básicamente podemos iniciar nuestro trabajo con movilizaciones sobre el segmento cervical o con terapias neuromusculares.